Persona aquí presente, así como lo dio a conocer a Moisés, por medio de Moisés al pueblo de Israel, diciendo: y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Un deseo que había iniciado desde la creación del mundo y que en esa ocasión Dios se la reveló a Moisés nuevamente para tratar de recuperar, restaurar ese vínculo que se había perdido con la entrada del pecado. Eso aprendimos. La siguiente ocasión hablamos nosotros sobre los panes de la proposición, que nosotros mencionamos que sábado con sábado el sacerdote que entraba al lugar santo cambiaba esos panes. 12 eran los que estaban colocados en esa mesa, que cada uno representaba cada una de las tribus y cómo es que Dios bendecía de manera especial a cada una de esas tribus. Y comprendimos que Dios desea ser el pan de vida para vida eterna de nosotros. Y luego, por medio de aquel artefacto llamado el candelabro de oro, con 7 brazos extendidos a cada lado, comprendimos que Dios... Son 7 brazos. Son 7 brazos. Pero yo digo cada lado refiriéndome a que hacia un lado había 3 y del otro lado 3 y uno en medio que eran 7, por eso digo que estaban extendidos. Entonces, por medio de esa lámpara y la luz que se mantenía constantemente de mañana y tarde, un sacerdote entraba al lugar santo y hacía una limpieza del santuario, y en esa limpieza él mantenía las lámparas encendidas mañana y tarde. Y también hablamos del altar del incienso, que estaba de igual manera delante de la presencia de Dios, y que un sacerdote, al mismo tiempo que hacía su trabajo sobre la mesa de los panes de la proposición, sobre el candelabro de oro, también llegaba ante la presencia de Dios frente al altar del incienso y ofrecía incienso agradable a Dios, que nosotros comprendimos que es la manera en la cual Dios aceptaba nuestras oraciones. Ninguna otra persona podía entrar en ese lugar. Ningún israelita podía entrar más que el sacerdote, quien encendía el fuego ahí, mantenía ardiendo el fuego y ponía un poco de incienso, y ese incienso llenaba todo el lugar santo, pero pasaba por encima de la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo y llegaba a la presencia de Dios. Fue por esa razón que comprendimos que Dios está dispuesto constantemente a escuchar nuestras peticiones y a recibir nuestra vida completa expuesta en una oración, tal como nosotros somos. Y hoy habremos de hablar de este objeto, este artefacto especial y sagrado. Este era uno de los más especiales y simbólicos de todos los del santuario. Aparte de que todos eran muy especiales, su significado de él tenía una participación muy especial y esencial para nosotros. Voy a invitarles a buscar el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 30. Versículo 17 al 21. Esta es la fuente de bronce. Continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo y ¿qué más? Y el altar, donde se ofrecían holocaustos continuos. Delante del altar. El verso 20 sigue diciendo: cuando entren
en el tabernáculo de reunión, hablando específicamente de los sacerdotes, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia a través de las generaciones. Antes de entrar al lugar santo y acercarse al altar del incienso, delante de la presencia de Dios, el lugar santísimo, el sacerdote debía pasar y acercarse a esa fuente, que era compuesta de bronce, puro bronce. Su elaboración era específicamente de bronce y dentro de ella contenía agua. Y cada vez que el sacerdote ofrecía un sacrificio y entraba a ministrar, debía lavarse las manos y los pies. ¿Qué significaba este acto? Este acto de lavarse las manos y los pies representaba el lavamiento de nuestros pecados por la fe en la sangre derramada de Cristo Jesús. En otras palabras, el sacerdote debía estar consciente de que los sacrificios que se hacían aquí, sacrificios de sangre, producían un significado especial por el pecado. Que aún el pecado no estaba completamente eliminado. Y tampoco debía tomar el sacrificio como algo totalmente libre de pecado. Simple y sencillamente era un símbolo de aquel que habría de venir a dar su vida en la cruz del Calvario. Entonces, al ofrecer sacrificios y rociar la sangre cerca de este altar de los sacrificios, el sacerdote, antes de entrar y llevar también un poco de sangre delante de la presencia de Dios, para presentarla delante de Dios, debía lavarse las manos y los pies, en símbolo de que el hombre y él como sacerdote necesitaba ser purificado, ser limpio. El libro de Hechos, capítulo 22, verso 16, también nos aclara un poco este mismo concepto. Libro de Hechos, capítulo 22, 16. Dice así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Un reflejo de lo que se hacía antes de entrar al lugar santo. Otra de las lecciones que también podemos encontrar, y en la mañana lo estudiamos, fue la que se encuentra en Apocalipsis 14. Otro significado palpable de lo que representaba el lavarse las manos y los pies el sacerdote. Perdón, les dije capítulo 7, capítulo 7, verso 13 al 14, 13 y 14. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, tú lo sabes. Él entonces me respondió: estos son los que han salido de la gran tribulación,
han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Amén. La sangre representaba la muerte de Cristo, por aquel que había, por medio del cual, por medio de esa sangre, el hombre iba a ser restaurado y limpiado. Un nuevo inicio de restauración de la esencia de Dios, como en el Génesis, en el principio de la creación, a su imagen y semejanza. Pero ese proceso no se culminaba hasta el momento en el cual pasaba el sacerdote a lavarse las manos y los pies en esta fuente de agua y entraba a través del santuario y se presentaba delante de Dios frente al altar del incienso, y entonces rociaba la sangre sobre la tela que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Y también en el día de expiación, además de eso, se colocaba sangre en las esquinas, en las 4 esquinas del altar del incienso. Muestra de la sangre derramada un día por nosotros en la cruz del Calvario. Esto deja bien en claro que no era el agua ni la sangre de aquel cordero ofrecido en aquel lugar y todo lo que se tenía por hacer dentro del santuario lo que lograba que el hombre quedara limpio de pecado, sino todo esto reflejaba a Cristo Jesús, el que realmente iba a ser el cordero inmolado por nuestros pecados. Amén. Para darnos la limpieza total. Por medio de Él, todos los que miran a Cristo Jesús reciben la esperanza y un nuevo propósito por el cual vivir. Hay esperanza al mirar entonces cada uno de estos objetos que formaban parte del santuario. Hay esperanza al mirar a través de cada uno de los servicios que se realizaban en el santuario. Se reflejaba el carácter redentor del Padre Celestial. Ahora bien, como seres humanos, necesitamos hacer algo para poder aceptar esa gracia que proviene de Dios. Necesitamos manifestar delante de Dios y delante de los hombres que aceptamos todo aquello que representa la salvación. Necesitamos aceptar a Cristo Jesús por medio de un acto. Voy a invitarles ahora a analizar esto por medio de una historia especial. Les voy a invitar nuevamente a ir al libro de Juan, capítulo 3, el cual fue nuestra lectura clave para esta hora. El libro de Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante. Jesús y Nicodemo, y dice el título de este escrito. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a quedarnos aquí para explicar un poco en cuanto a esto. La Escritura nos empieza a hablar del encuentro de un personaje singular en el pueblo de Israel. Singular porque la Escritura dice que él era un hombre de los fariseos, un dignatario de los judíos. Eso lo dice en el verso 1. Quien tuvo una necesidad de encontrarse con Jesús. Pero lo interesante de esto es que Nicodemo, al ser dignatario,
al ser líder, al ser un fariseo, líder de el mensaje que el santuario y el templo de Dios en ese entonces ya instaurado, restaurado, establecido, no podía acercarse a Jesús. Él había escuchado a Jesús, que Jesús predicaba y enseñaba, sanaba toda enfermedad y dolencia. Pero lo interesante es que podemos un poco imaginarnos cómo es que él llegó a conocer quién era Jesús. Bueno, podemos decir que Nicodemo conoció quién era Jesús, o llegó a saber de él, un día en el cual él decidió hacer una de sus recepciones, uno de sus cultos allí en el templo o en la sinagoga. Era uno de los eruditos de aquel pueblo, un principal entre todos los demás sacerdotes, entre todos los fariseos. Había sido educado como un judío y por sobre todas las cosas sabía muy bien de todo lo que conocemos ahora como el Antiguo Testamento decían del Mesías, de Cristo Jesús. Y cada vez que Nicodemo predicaba en una sinagoga, la gente llegaba porque su voz, sus expresiones, la palabra que él daba, llenaba los corazones de cada persona que le escuchaba. Sin embargo, un día Nicodemo fue a predicar a la sinagoga. Y cuando llegó, ¿cuál sería la sorpresa de él? Que los que antes asistían regularmente a la sinagoga para escuchar el mensaje que él siempre exponía, no se encontraban en él. Y se habrá preguntado, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y entonces alguna persona le ha de haber dicho, Jesús de Nazaret está por aquí predicando y enseñando la verdad de Dios. Y desde ese momento en su cabeza comenzó a formarse una interrogante. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Por qué la gente le sigue a él y no a mí, que soy un fariseo educado bajo la ley, principal entre todos los fariseos? ¿Cómo es que a él le siguen no siendo educado como yo lo fui? Y entonces, deseando saber de Jesús, comenzó a intentar acercarse a él. Pero él tenía un problema, un conflicto. Siendo que él era fariseo, siendo que él era maestro, ¿cómo es que él iba a acercarse a un maestro que solamente lo reconocía el pueblo y no la gran escuela de la cual había salido? Tenía un conflicto. ¿Cómo yo, un maestro, me acercaré a alguien a quien le dicen maestro y no lo es? Y entonces, dice la Escritura más adelante, que Nicodemo decidió allegarse a Jesús de noche. Nos quedamos en el verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo seguramente planeó el momento para encontrarse con Jesús. Y el mejor momento para encontrarse con Jesús, para no rebajar su altura como fariseo, como maestro de maestros, decidió acercarse a él de noche. Pero mientras él iba al encuentro de Jesús, seguramente habría estado planeando sus palabras. Y ustedes conocen muy bien que cuando conocen a una persona que es de un alto rango, un doctor, un maestro, un ingeniero, uno para acercarse a él muchas veces le dice por su categoría, ¿no? Como es profesor,
Buenas noches, profesor. Pero Nicodemo sabía que este Jesús no era de ninguna categoría, era un simple y sencillo maestro, criado en la naturaleza, criado por las Escrituras, guiado por Dios. Reconocía todo eso y entonces él comenzó a planear las palabras que usaría para adularle. Bueno, si me acerco y le digo Señor, no voy a ser yo muy pequeño, siendo un fariseo, líder de la iglesia, de los judíos. Si le digo maestrito o profesorcito, entonces lo voy a estar rebajando y seguramente él se ha de sentir mal y va a decir, este hombre tiene un corazón muy alto. ¿Habrá pensado eso? Entonces dijo, no, mejor voy a jugar con las palabras. Haré una oración de juego de palabras. Rabí, le dijo entonces, sabemos que has venido de parte de Dios, lo elevó. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Lo volvió a bajar. Es decir, sé que Dios te utiliza, pero no eres nada delante de mí. Porque Dios es el que te ayuda a hacer eso. Y siguió diciendo él, si Dios no está con él, no se hace eso. O sea, tú no tienes la altura más que lo que yo te estoy dando de altura, porque vienes de parte de Dios. Yo reconozco que vienes de parte de Dios, porque eres maestro. Enseñas al igual que yo la palabra. Pero no eres más, porque Dios es el que te ayuda, te usa. Y entonces Jesús seguramente lo habrá observado. Comprendió la forma en la cual lo estaba tratando, pero Jesús no lo miró con ojos de odio y rencor como cualquier otro profesor o erudito tal vez al decirle maestrito se enojaría, sino Jesús lo miró con ojos de amor y entonces le contestó. Verso 3: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, en pocas palabras Jesús le dijo, si tú me reconoces como maestro, porque Dios está delante de mí, y Él es el que hace que yo haga estas obras, pero tú tienes una necesidad mayor, y por eso has venido a este lugar, solo que no tienes el valor suficiente como para reconocer tu necesidad. Aún que eres maestro, tú necesitas de mí, si no, no hubieras venido esta noche. Amén. Entonces, Nicodemo se sorprendió de estas palabras. Parecieron ser una forma filosófica de argumentar delante de él tan alta que no entendió. Y ese maestro, ese rabino, hizo una pregunta tan de primaria, de primer año. Y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Fíjense, un maestro haciendo una pregunta de un niño de primaria. En pocas palabras, Jesús le mostró el lugar que ocupaba. Tú no eres más de lo que Dios también te permite ser a ti. Y posteriormente preguntó nuevamente otra pregunta, probablemente de segundo grado, y le dijo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre un hombre y nacer de nuevo? ¿Puede entrar en el vientre de su madre y nacer nuevamente? Otra pregunta de un niño de primaria. Y entonces Jesús contempló su corazón y dijo, estás empezando a entender, necesitas volver a empezar. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles pues de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y parece ser que Nicodemo, aún con esta explicación, no entiende. Jesús le estaba dando a entender que él necesitaba empezar a crecer. Siendo grande, necesitaba empezar a crecer en la verdad. Pero Nicodemo no entendió la explicación sencilla que le dio el maestro. Tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas verte como un pecador. Necesitas verte como una persona que necesita de Dios. Necesitas sentir el amor del Padre. Y necesitas recibirme a mí. Pero Nicodemo no entendió. Y parece ser que esta vez hace otra pregunta, pero de tercer año. Él le dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús nuevamente le explica como un maestro que dedicado a sus alumnos, a aquellos que necesitan aprender paso a paso, le explica lo que necesitaba él hacer en su vida. Verso 10. Tú que eres maestro de Israel, no sabes esto. Interesante, Nicodemo. Tú que has nacido dentro de el pueblo de Israel. Tú que has sido educado como maestro para ser maestro. Tú que eres el líder espiritual de este pueblo, no puedes entender lo que sencillamente debes hacer. Y continúa diciendo, de cierto te digo, que de lo que sabemos, hablamos. Tú sabes, Nicodemo, pero solo sabes hablar lo poco que has llegado a comprender. Y de lo que hemos visto, testificamos. Tú aún no has visto, pero testificas. Pero no recibís nuestro testimonio, sino si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Y entonces Jesús le declaró lo que debía él hacer. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios. Se presentó como el Hijo de Dios. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahora sí, Moisés, esto es lo que tú debes de hacer, Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Necesitas comprender, Nicodemo, que necesitas nacer de nuevo. Has visto por medio de cada uno de los símbolos del santuario, cada uno de los artefactos, cada una de su estructura, lo que representa al Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no has comprendido que necesitas aceptarle como tu Señor y Salvador y iniciar de nuevo por medio del bautismo. Así como esta pileta de agua, así como esa fuente de agua requería ser utilizada después de haber ofrecido sacrificio para que el sacerdote entrara y manifestara la sangre de aquel cordero representativo del Hijo de Dios. Necesitaba él considerarse pecador y hacer uso de esa agua para limpiar sus manos y sus pies.
símbolo de la manifestación de la entrega total, porque era pecador. Y ahora sí, acercarse al lugar santo, delante de la presencia de Dios, y recibir la gracia del Padre. Nicodemo debía nacer de nuevo, pero por el agua y por el Espíritu, reconociendo, bajando a las aguas del bautismo, que Dios, por medio de su Hijo, le daba una nueva oportunidad, y al salir del agua, acercarse plenamente a la gracia de Dios. La gracia de Dios está extendida para todos los seres humanos, pero la única forma en la cual podemos manifestar que esa gracia es aceptada por nosotros es por medio del bautismo, por medio de la manifestación de que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, como la sangre ofrecida en el altar del sacrificio del holocausto, esa sangre que limpia al pecador. Mi padre, que es pastor, una ocasión llegó al distrito de Champotón, Campeche, y el pastor que estaba saliendo de ese lugar le contó una de las historias más tristes que probablemente yo haya escuchado. Una semana de campaña se dio en aquella iglesia central de Champotón, Campeche. Y el pastor día tras día predicaba la palabra. Y día tras día había una familia que venía incompleta delante de la presencia de Dios a esas reuniones para escuchar la palabra. Estaba compuesta de una madre y un pequeño, de escasos 10 años. Cada noche que el predicador terminaba haciendo un llamado, el pequeño de 10 años saltaba a la frente de la plataforma para decir: yo quiero bautizarme. Y cada noche que el pastor decía: ¿quién desea entregar su vida a Jesús?, el niño saltaba de inmediato del lugar donde estaba y subía a la plataforma y decía: yo. Era el primero que cada noche se acercaba y decía: yo quiero ser bautizado. Y después de él venía más gente. Llegó el último día, viernes de noche, y el niño se acercó al pastor para poder ser bautizado. Le llenaron su voto bautismal. Hablaron con la madre, y la madre estuvo de acuerdo en dejar que su pequeño entrara a las aguas del bautismo. Sin embargo, había una interrogante en el aire. Papá tenía que dar el visto bueno para que el niño pudiera ser bautizado. El pastor le encomendó a la madre que fuera con su hijo y que le entregara la hoja al padre para que el padre firmara la aceptación de que su hijo entrara a las filas del bautismo. Sin embargo, al llegar a la casa, el niño fue el primero que tomó su hoja y corrió hasta donde estaba papá. Papá, mira, me voy a bautizar el sábado, este sábado me voy a bautizar, padre. Solo falta que firmes mi hoja y yo entraré a las filas del bautismo. El padre, ocultando su rostro de insatisfacción, le dijo con una sonrisa: sí, hijo, claro que sí, dame tu hoja, yo te la voy a firmar. Qué gusto que deseas bautizarte, hijo, es la más grande de las decisiones que estás tomando. Sin embargo, el papá no firmó esa noche su hoja de bautismo y la colocó en la mesa y le dijo al pequeño: ve, hijo, ve a dormir,
mañana será otro día, mañana tú te bautizarás. El padre, de igual manera se fue a su habitación, él y su esposa se acostaron a dormir. Pero esa noche, en su mente comenzó a estructurar un plan macabro, un plan maligno, un plan malo, perverso. ¿Cómo es que voy a evitar que mi hijo se bautice? Y mientras la noche transcurría, llegaron las primeras horas de la mañana. Y entonces le vino una idea que ya días antes el niño le había manifestado a su padre. El niño quería ir al mar. Y como Champotón, Campeche es un lugar en el cual muchas de las familias se dedican a la pesca, el niño le había pedido a su papá que lo llevara a la playa, al mar, en la lancha. Y el papá continuamente eso lo había negado. Pero ese día decidió utilizar eso como su gancho para poder evitar que su hijo se bautizara. Entonces, no siendo aún de mañana, el sol ni siquiera había salido y la oscuridad aún era tenue, aún era muy, muy oscuro. Fue hasta la habitación de su hijo y lo levantó. Mi vida, hijo, ¿qué pasó, papá? ¿Pasa algo? No. Quiero llevarte al mar. ¿Te acuerdas que tú me has pedido que te lleve en la lancha? Sí, papá. ¿Me vas a llevar? Claro que sí, hijo, te voy a llevar. Bueno, papá, entonces hay que alistarse. Sí, vámonos los dos. Pero papá, hay que decirle a mamá. No, hijo, no le digas nada a tu madre. No le digas. Nos vamos a ir nosotros, solos. Viajar a dormir. Bueno, está bien, papá. Y comenzó a alistarse. Y repentinamente se recordó el niño. Pero papá, ya hoy me voy a bautizar, es sábado. Y le dijo el papá, no te preocupes, hijo, yo ya te firmé tu hoja. Lo único que necesitas es llevarlo y bautizarte cualquier otro día de la semana o hasta el otro sábado que viene y tú ya lo tienes firmado. No te preocupes, tú sí te vas a bautizar. Y el hijo, creyendo en las palabras del padre, salió con su padre esa mañana. Subieron a la lancha y el padre encendió el motor y comenzó a avanzar mar adentro. Ya estando a lo lejos de la orilla de la costa, el padre se percató que a la distancia, en el horizonte, el ambiente se veía muy tétrico, muy lúgubre. Densas nubes se veían a lo lejos. Y luego, como son pescadores, lo que hacen por segunda ocasión es mirar el agua. Y el agua, si se ve oscura o turbia, es que hay mal tiempo. Y se acordó que como pescadores, todos tenían el deber de antes de salir a la pesca, mirar el tiempo, el clima. Y a la orilla de la costa, de aquella costa de Champotón, y de todas las costas donde se practica la pesca como trabajo, como oficio, se colocan unas banderillas que anuncian si hay buen clima o no hay buen clima, y los pescadores, de acuerdo a eso, salen a la mar. Y él no se había percatado de eso. Notando que era un mal tiempo, comenzó a retornar a la orilla, pero mientras iba retornando, las olas comenzaron a golpear el bote. Y el barco, esa pequeña lancha, comenzó a sentir los embates de las olas. Y el padre aceleraba el motor para poder llegar a la orilla. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El tiempo cobró su efecto y se voltearon con todo y lanchas.
Al caer en el agua, el padre salió de lo profundo y comenzó a buscar a su hijo a la distancia. Gritaba: ¡hijo! ¡Hijo! Repentinamente a lo lejos observó que una manita salía. ¡Papá! ¡Aquí estoy! Y se volvía a hundir y volvía a salir. ¡Papá! ¡Aquí estoy! El padre desesperadamente comenzó a nadar hacia donde estaba su hijo. Llegó a donde estaba él y lo tomó entre sus brazos. En uno de sus brazos lo colocó y con la otra mano comenzó a nadar en rumbo hacia la costa. Nadaba y nadaba. Difícilmente iba avanzando, pero se iba acercando a la costa. Repentinamente una ola golpeó entre su brazo donde tenía a su hijo y salió el pequeño. Y nuevamente comenzó a buscar a su hijo desesperadamente y volvió a notar que se levantaba su mano de entre el agua. Volvió hacia donde estaba él, lo tomó y continuó su viaje nuevamente hacia la costa. Pero otra ola lo volvió a golpear y esta ola fue más fuerte que la otra y se lo arrebató completamente de las manos. El papá tardó unas horas buscándolo por toda aquella zona donde él había visto que su hijo por última vez había levantado su mano para decir: papá, aquí estoy. Después de unas horas de estar buscando, nadando desesperadamente, ya cansado, decidió retornar a la costa y pedir ayuda. Cansado llegó a la orilla y los pescadores que lo pudieron ver se acercaron rápidamente a donde estaba y le preguntaron: ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y él rápidamente: mi hijo está en el mar. Me volteé con mi lancha e iba con mi hijo, solo mi hijo, y él está allá. Los pescadores salieron para buscar al pequeño. Varios días tardaron buscándolo, hasta que lo encontraron ya muerto. Lo trajeron a la orilla, lo recibió el padre y la madre. Una terrible, pero terrible confusión y dolor tenía aquel hombre en su cabeza. Un terrible dolor atravesaba su corazón y su mente. Retornó a su casa después de haber enterrado a su hijo y contra la pared se inclinó y dijo: por mi culpa. Azotaba su cabeza: por mi culpa mi hijo no se bautizó, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Ninguno tiene derecho a quitarte el privilegio de acercarte a Cristo Jesús. Nadie tiene ese derecho. Hoy Dios te está llamando a ti para aceptarle como tu Salvador. Amén. Y este día voy a hacer una invitación especial para aquellos que estén considerando entregar su vida a Cristo Jesús por medio del bautismo. Si hay alguna persona que en esta hora desea acercarse a Dios y entregar su corazón a Él, este es el momento para darle a conocer a Dios, que están dispuestos a aceptarle. No esperes más tiempo, porque el tiempo es lo que menos tiene el hombre. El pecado se enseñoreó del hombre y como consecuencia del pecado vino la muerte. Y he aquí que el tiempo es el amigo de la muerte. Dios quiere verte a ti, entregar tu vida y tu corazón a Él. No esperes más tiempo. El tiempo es hoy. Si hay alguien que en esta hora quiere hacer un compromiso con Cristo, es el momento de hacerlo. Dios te está esperando. Dios está
llamando a tu corazón. Lo único que tienes que hacer tú es aceptarlo. Recuerda, nadie tiene el derecho de quitarte a ti la vida eterna. Pero tú tienes la decisión de aceptar esa vida eterna o rechazarla. Y en esta hora solo voy a esperar unos dos minutos quizá, para que alguien manifieste su deseo de venir aquí ante la presencia de Dios y decidirse por el bautismo. Gracias. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que esté dispuesto a decirle al mundo y a sus caminos pecaminosos: dejo todo por seguir a Cristo, le acepto como mi Salvador y mi Señor, y acepto el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, prueba de su amor por mí, dando a su Hijo único por mí? Si hay alguien más, este es el momento de venir ante la presencia de Dios. ¿Hay alguien más que quiera en esta hora decirle: Señor, entrego mi vida, entrego mi ser?